Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Conversatorio, ciencia y fe. Queridos cristovidentes, una cordial bienvenida a este panel donde vamos a hablar de ciencia y fe. Para muchos, la ciencia y la fe no están unidas. Para otros, como en el caso de Albert Einstein, la ciencia sin la religión está coja. La religión sin la ciencia está ciega. También tenemos reconocidos científicos que viven una experiencia profunda de Cristo desde su profesión. Pero también hay ateos científicos. ¿Qué decir acerca de fe y ciencia, ciencia y fe? Hoy aquí, en este panel. Por eso les doy una cordial bienvenida y quiero saludar a nuestros invitados, que es un honor y un privilegio tenerlos acá en nuestro canal Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Ellos son la doctora Susan Rodríguez Rodríguez, acá la tenemos con nosotros, es magíster en estudios religiosos de la Universidad de San Buenaventura, coordinadora del Observatorio de la Diversidad Religiosa y las Culturas. Y también nos acompaña el padre Héctor, quien es también doctor en Teología de la Universidad Católica de París y doctor en Historia de las Religiones, también en la Sorbona de París, pero además es director del Departamento de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal de Colombia. Una cordial bienvenida para ustedes. Muchísimas gracias. Esta invitación realmente para nosotros es muy importante que Cristovisión cuente con nosotros y agradezco esa invitación que nos han hecho. Sí, de igual manera, muchísimas gracias por esta invitación. Además, con un tema supremamente sugestivo e interesante que me imagino va a ser bastante atractivo durante la sesión. Claro que sí, para todos nuestros estudiantes que en esta Semana de la Fe quieren formarse, educarse, sobre todo entre fe y ciencia. Y por eso vamos a comenzar en este primer segmento. ¿Para qué el diálogo entre ciencia y fe? Bueno, realmente el tema que ustedes han elegido es extraordinario, porque en algún momento podríamos pensar que se trata de asuntos como para que personas de por allá lejos, digamos, grandes científicos o grandes teólogos los aborden. No, es un tema que a todos los que decimos creer, es decir, a todos los que estamos aquí en este mundo, nos tienen que interesar. ¿Por qué? Porque el problema de ciencia y fe, razón y fe, culturas y fe, no puede ser un tema, digámoslo como tú dijiste hace un momento, dividido. Lo apasionante de esto es que nosotros indiscutiblemente necesitamos entender y superar, creo yo, aquella visión que se ha venido manejando hace ya varias décadas, por no decir muchísimos años, de que la fe y la ciencia no tienen nada que ver, de que la fe es algo muy privado, en donde yo creo para mí personalmente, y que yo simplemente estoy en unos templos, en unas iglesias, y que entonces el tema de la fe es como para ese ámbito. Y entonces nos han querido como vender la idea, así sencillamente lo diría, de que esa fe no piensa, no tiene una razón y no da unas razones de por qué piensa, por qué cree. Y entonces yo pienso a mi vez que es fundamental el que veamos cuál es ese encuentro, para qué ese encuentro y qué está buscando cada uno, porque todos estamos en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de certezas, digámoslo así, pero que en un momento determinado no podríamos verlas como si fueran dos caminos totalmente distintos. Claro, y también para la doctora Susan, desde esa experiencia tan maravillosa que viven desde el observatorio, entre las diferentes religiones y culturas, sobre todo para América Latina y el Caribe, me imagino que también usted ha sido testigo de que van de la mano. Claro, indudablemente, pues no podemos echar en saco roto la discusión un poco histórica, que también tiene hechos materiales en donde definitivamente se separó la razón de la fe, y que precisamente al día de hoy muchas de esas discusiones son las que han permitido o alimentado que ese desbalance se mantenga en la sociedad, ¿verdad? Pero no podemos desconocer que tanto la fe como la ciencia
Son dos caminos de producción de conocimiento, uno a través de un método científico como es la ciencia, otro a través de la experiencia como es la fe, ¿sí? Ambas igualmente válidas, pero también igualmente complementarias para lo que quiere decir la experiencia humana. Eso es algo que uno encuentra en las diferentes propuestas religiosas que se viven en la diversidad de América Latina y el Caribe. Y lo acaba de decir la doctora Susan, la fe como experiencia de vida. No podemos, diríamos, padre, reducir la fe a un discurso, a una teoría como tal. También hoy en día hay mucho relativismo, se da el caso del reduccionismo de la fe, solo a la parte de expresiones religiosas, del rezo, de vivir los sacramentos, y la vida va por otro lado. Hay una dicotomía que día a día se está dando, pero que desde la fe y la razón se nos propone ser más conscientes de celebrar nuestros sacramentos y llevarlos a la vida. Hay algo que con tu pregunta me recuerda, si es esto. Yo a lo largo digamos, del estudio que he venido haciendo y sobre todo de la experiencia que he tenido en la vida con los universitarios, con todos los docentes de educación, específicamente de educación religiosa escolar, con muchas otras personas con quienes he tenido contacto, ateos incluso, y por supuesto personas del mundo de la no creencia. Y es esto, mira, que me parece importante para todos los cristovidentes, es a partir de la propuesta que el Papa Juan Pablo II nos hacía, de que definitivamente una fe que no tenga raíces en las culturas, es una fe, yo no puedo citar el texto exacto, pero es una fe infielmente vivida, es una fe que no tendría una propuesta para el mundo. ¿Por qué? Porque la fe, nosotros como cristianos, nosotros tenemos que hacer una propuesta de una fe aterrizada, ¿cierto? No puede ser una fe en el aire, simplemente decir, bueno, sí, yo creo, y ya quedarnos un poco como aquellas otras épocas donde decíamos que uno tenía la fe del carbonero, ¿recuerdan ustedes? Claro, claro. No, yo creo que hoy nosotros tenemos que decir, la fe, mi fe, nuestra fe, debe tener raíz en las culturas. ¿En dónde estoy? Estamos en América Latina, estamos en Colombia, estamos en situaciones concretas que nos llaman a que esa fe aterrice. Entonces, si nosotros estamos en Colombia, en este momento estamos frente a una gran expectativa frente al proceso de paz. Esa fe, ¿cómo va a proponérsele al pueblo colombiano desde la búsqueda de la paz? Entonces no es una fe solo para la iglesia, solo para la sacristía o para que yo ore así. Muy bien, eso hace parte de la expresión de la fe, pero es que tenemos que decir, bueno, esta fe nace de la cultura y esta cultura está urgida de algo. ¿De qué está urgida la cultura colombiana? De paz. ¿De qué está urgida la cultura colombiana? De reconciliación. ¿De qué está urgida de qué están urgidas? Porque no es una sola cultura, son varias culturas dentro de Colombia. Entonces estamos necesitando que realmente esa fe aterrice allí. Pero un segundo punto, y no me alargo en la respuesta porque pues imagínense que se nos aburren nuestros cristovidentes, y es el objetivo del diálogo entre las ciencias y la fe. También tiene que ser un objetivo que aterrice, no es dialogar por dialogar, no es porque, bueno, nos sentamos unos científicos, nos sentamos unos teólogos, o unos pastoralistas, o unos antropólogos cristianos, y unos físicos o astrofísicos, y dialoguemos. Tiene que llegar a algo. ¿A qué nos lleva ese diálogo? Ese diálogo entre las ciencias. Al fin y al cabo, ellas están buscando también la verdad, están buscando certezas, están buscando que el hombre viva su propia libertad. ¿Qué buscamos nosotros desde la fe? Que el hombre precisamente sea mucho más libre, es decir, que interprete su libertad, que no le tengamos miedo a la fe creyendo que porque creemos, y eso es un mensaje muy específico, especialmente para los jóvenes, que porque creemos perdemos la libertad. Todo lo contrario, quien tiene fe tiene mayor libertad. Quien maneja las ciencias también nos propone un proceso de libertad. Y lo que quería decirte es, lógicamente, ese diálogo tiene que llevarnos a un punto central, que es ambas, fe y ciencias, fe y razón, ¿qué buscan? Buscan la felicidad del hombre, buscan y por lo tanto la paz que tanto anhelamos, que paz no es ausencia de guerra como se ha dicho en tantos momentos,
sino que es precisamente esa posibilidad de que todos logremos encontrarnos y crear un nuevo sentido de ciudadanía, un nuevo sentido de hombre y de mujer. En esta misma línea, doctora Susan, ¿cómo podríamos explicarle a nuestros cristovidentes ese gran deseo que tenemos de que ese diálogo interreligioso nos lleve a una construcción de la cultura de la paz? Un diálogo interreligioso. Ok, vale. Lo primero que habríamos o que tendríamos que decir o a clarificar es que el diálogo es un asunto que nos compete absolutamente a todos. Un diálogo referente a cualquier tipo de dinámica interreligiosa, diálogo entre fe y ciencia, entre fe y razón. Es una dinámica que no solo puede estar centralizada o puede estar pensada en que otros van a hacerlo por nosotros, ¿no? Incluso cuando hablamos del mismo diálogo de paz, no podemos pensar que son simplemente un grupo de comisionados que están o que tienen como propósito con la construcción de una paz, cuando es algo, ¿verdad?, totalmente activo que requiere la participación de todos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos incluso de un diálogo interreligioso y de un diálogo entre la fe y la razón, necesitaríamos obligatoriamente comprender que la ciencia tampoco no solo es objeto, ¿verdad?, de unos cuantos, de aquellos que tienen ciertas titulaciones o de aquellos que manejan ciertos niveles de conocimiento casi medianamente inalcanzable, ¿verdad?, tal vez de algunos canales científicos o de documentales. La ciencia nos acompaña constantemente, cotidianamente en nuestros días, al igual que la fe nos acompaña de manera constante, ¿verdad?, en cualquiera que sea nuestra propuesta de fe, llámese catolicismo, llámese cristianismo, llámese judaísmo, llámese islam, acompaña completamente al creyente en su sentir cotidiano. Por eso cuando hablamos de cuál es la experiencia de diálogo, es precisamente un diálogo cotidiano, un diálogo que precisamente lleve a el encuentro de la construcción de una paz y la construcción en equilibrio, ¿verdad?, de un discurso de verdad, de felicidad desde la fe y la razón. A mí me parece algo bien interesante que ha dicho la doctora Susan en ese sentido. Ese diálogo entre ciencias y fe realmente también tendría que solicitarle a quienes dialogan que sean muy claros en su propia identidad. Claro. Porque el hecho de que yo dialogue con unos científicos, por decir algo, ateos, como ahora vamos a comentar algunas experiencias, no significa que yo vaya a perder mi propia identidad, ni tampoco que yo vaya en ese diálogo a pretender, a ver yo cómo te convenzo, a ver si yo te hago un poco de, ¿cómo se llama esto?, de proselitismo y de captura, porque el problema no radica allí, no podría radicar allí. Y que la fe nos impone. Exactamente, es un contagio. Benedicto XVI, y bueno, antes de que fuera el Papa Benedicto como cardenal Ratzinger, hablaba muchísimo de eso. En un discurso que él hizo días antes de ser nombrado Papa de la Iglesia Católica, estuvo en un encuentro sobre el tema de la crisis de las culturas. Y yo recuerdo haber leído esos documentos de él en donde decía, es que hoy hay un asunto que, precisamente de lo que tú decías, ¿no? Hay un tema en donde no podemos perder de vista que, lógicamente, hay diversidad de personas, diversidad de pensamientos, diversidad de posibilidades y de acciones. Y ya desde allí fue cuando él comenzó de una manera muy sencilla y luego ya lo reforzó la propuesta del famoso patio de los gentiles, o que llamamos también atrio de los gentiles. Es decir, ese diálogo entre el mundo de la creencia, el mundo de la no creencia, entre los grandes científicos, pero que allí en ese mundo científico también hay una propuesta de búsqueda. Recuerdo que en uno de los discursos últimos del Papa Benedicto, creo que fue precisamente con motivo del encuentro del año pasado en Asís, cuando nosotros hicimos también un eco a ese encuentro que él propuso, siguiendo los otros encuentros de Juan Pablo II, decía algo muy comprometedor y que cae muy bien en este momento para todos nosotros y especialmente los cristovidentes, y es, a veces los ateos, a veces los que no creen, los que nosotros decimos que no creen, a veces ese mundo del gnosticismo, ese mundo como de la increencia, nos da lecciones a nosotros que decimos que somos creyentes. ¿Y por qué nos da lecciones? Porque nos enseña a buscar. Claro. Y nos decía, hay que acordarse de aquello de San Agustín,
busquemos para encontrar. Y cuando encontremos, sigamos buscando. A propósito de esto, entre ese diálogo y esa certeza que tenemos de cultura y fe, con el ejemplo que usted acaba de decir, padre, hay una película, no sé si la conocen, Dios necesita de los hombres, dirigida por un director ateo. Y la propuesta que él hace en esta bella película es justamente esa necesidad que tiene el hombre de Dios, esa dependencia, esa pertenencia de estar en Él para poder reconocer el verdadero sentido de la vida. Nos vamos a ir a unos mensajes, ya regresamos porque vamos a seguir acá en Ciencia y Fe, Fe y Ciencia en la Semana de la Fe. Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Conversatorio. Ciencia y Fe. Amigos cristovidentes, continuamos con este fantástico panel hablando sobre fe y ciencia, ciencia y fe. Les recuerdo con quiénes estamos, nuestros grandes invitados, que son el padre Héctor Lugo García, es el director del Departamento de Cultura y Educación de acá de la Conferencia Episcopal de Colombia, donde nos encontramos realizando este hermoso programa. Pero también está con nosotros la doctora Susan Rodríguez Rodríguez. Ella también es la coordinadora del Observatorio de la Diversidad Religiosa y las Culturas. Queremos retomar un poco de este primer segmento que ya ha pasado, o si usted de pronto está ahí pasando de canal, quédese con nosotros, porque miren lo interesante, lo que vamos a concluir de este primer momento. Padre, diríamos que es inaceptable y carece de toda justificación la afirmación de que la religión impide razonar. Totalmente. Yo sí creo, lo que pasa es que ha habido como un distractivo. Mira, nos han querido sembrar la idea, sobre todo en ciertas regiones del mundo, y por lo tanto entre nosotros en América Latina, sí, que hay un divorcio y que lógicamente una no tiene nada que ver con la otra, pero allá hay unos intereses de tipo, a mi modo de ver, no sé qué opina Susan, hay unos intereses de tipo político y también de ciertas culturas, de ciertas antropologías que nos quieren dar a entender que las cosas son totalmente diversas, ¿cierto? Y que entonces llega un momento en el cual nosotros tendríamos que hacer una síntesis. Yo creo que el punto focal, el punto como central es, podemos perfectamente y estamos llamados a hacer una síntesis, ¿verdad? Síntesis entre fe y cultura, entre fe y razón. Y ¿sabes por qué me gusta mucho tu inquietud por esto? Porque quienes nos están viendo y escuchando en este momento dirán, bueno, yo en mi situación estoy en mi casa, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en mi trabajo, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo soy un creyente o una creyente y a mí el mundo de la ciencia no me interesa. No puede ser. Es como si yo dijera, yo soy un creyente y a mí el mundo de la política no me interesa. Yo soy creyente y a mí el mundo de la cultura no me interesa. Yo soy un creyente y a mí el mundo de la ciencia no me interesa. Creo que ahí hay un punto que es importante para todos nosotros, que nos encontramos, conversamos en familia, con los amigos, cuando tenemos alguna reunión familiar o entre amigos. Hombre, esto es importante que digamos, no son cosas extrañas, no son dos momentos de la vida, porque hace parte de la vida. Es decir, y en el fondo, aunque nosotros no creamos y no sintamos que tengamos todos esos elementos, todos estamos en búsqueda, o sea que todos estamos en un mundo grosso modo científico, digámoslo. Sí. Aunque no tengamos unos estudios extraordinariamente altos, sino estamos en búsqueda. Y quien busca, lógicamente, ¿qué hace? Está pisando el contexto de dónde está y por qué las cosas. De manera que creo que ante la inquietud vale la pena ir haciendo esa síntesis de que no es una cosa, como tú lo dijiste ahora, como para unos mundos raros, académicos, encerrados por allá en los grandes laboratorios de astrofísica y de la NASA. No, es el mundo de nosotros, nuestra propia cotidianidad. Sí, igual creería yo también que parte de esa división también la hemos ayudado a construir nosotros como comunidad social, ¿no? Y la humanidad misma a través de la historia se ha dado la oportunidad de ensayar, equivocarse y reconocer, ¿verdad?
si nosotros nos vamos un poco hacia atrás y recordamos los momentos en donde también se justificó a veces muchas acciones de barbarie en nombre de la fe, pues claro, allí uno encontraría un poco el argumento número uno para señalar y cuestionar que la fe está libre de la razón. Pero también podríamos irnos un poco más adelante en donde la razón, el proyecto absoluto de la razón en la humanidad castró completamente el sentir humano, ¿verdad? Lo redujo, lo cosificó totalmente al punto en que entonces el sentir era simple y exclusivamente parte de alguna experiencia física, pero nada que ver con una experiencia sobrenatural, una experiencia de sentido, una experiencia de búsqueda, sino que simplemente podíamos encontrar las respuestas en lo ya dado, ¿verdad? Y eso tampoco fue suficiente para la humanidad. En este momento nos encontramos, no diciendo que son pasos evolutivos, pero podemos, digamos, un poco reflexionar y dejarnos ver que en este momento nos encontramos a la búsqueda de reconciliar nuevamente estas dos posturas, totalmente innatas al ser humano, pero que en algún momento nos dimos a la tarea de probar qué pasaba si renunciábamos a alguna de ellas. Y históricamente ya nos hemos dado cuenta que no fue un buen negocio para la humanidad eso, no fue una buena propuesta, no fue algo positivo en el momento de establecernos, de darnos la seguridad, de darnos la certeza. Al momento en que al día de hoy debemos reconocer indudablemente que la fe y la razón son dos elementos, fe y ciencia, también dos elementos que necesitamos para construir nuestra vida de manera cotidiana, en un diálogo totalmente continuo. Yo estoy totalmente de acuerdo y creería, gracias a la intervención tuya, Susan, que para nosotros y para los cristovidentes es fundamental esto. Nosotros también tenemos que aprender desde nuestra fe a dar razón de nuestra fe. Totalmente. Porque lo habíamos dicho en el primer segmento, Ajá. pero muchas veces a nosotros, y yo lo digo con todo respeto, a nosotros como que nos da miedo Sí. decir, no, es que el tema de la fe yo no lo puedo meter en el campo de la razón. Es decir, la fe es un tema que yo simplemente digo, yo creo y ya, no, nosotros no podemos tener miedo a esto porque es que la propuesta que viene desde la creación, digámoslo así, Claro. no es una propuesta absurda, es una propuesta para que el hombre que ha sido colocado en el mundo, ¿qué nos dijo Dios en el libro del Génesis? Es que les entrego el mundo para que ustedes lo administren, digámoslo así. Lo que pasa es que parecería que en un momento determinado, de acuerdo con los lenguajes bíblicos, nosotros decimos, bueno, Dios terminó el mundo en 8 días y se fue a descansar, y nosotros nos apropiamos del octavo mundo, el octavo día de la creación, y entonces ahora vamos a hacer lo que nos parece. El asunto es que nos colocó en el mundo porque nos dio razón. A los animales, a todos nos dio voz. Claro. Los animales tienen voz, nosotros tenemos palabra. Y tenemos todo un encuentro entre corazón y razón que no podemos olvidar. Entonces, estamos en el mundo para razonar también por qué estamos y qué estamos haciendo y cómo estamos construyendo o acabando con el mundo. Fíjense ustedes que eso va como unido, ¿verdad? Porque uno dice, los grandes científicos de la ecología o los grandes científicos de todo el tema cósmico se estarán simplemente preguntando, bueno, vamos a respetar que la naturaleza no se termine, o a ver cómo es el cosmos, porque si hay otros lugares en donde haya vida, etcétera. El problema fundamental es que nosotros tenemos una gran capacidad de razonar, y esa tendríamos que ponerla al servicio también de lo que nosotros creemos, porque es que la fe, entre otras cosas, valga la pena decirlo, la fe sola no está con la esperanza y está con el amor. Claro. Son esas tres grandes realidades que las llamamos virtudes, pero que son fundamentales para la construcción de la sociedad. Claro, fe, esperanza y caridad, estas tres virtudes teologales que también responden a esos deseos que tenemos todos en el corazón y que nos unen a todos, esas exigencias de verdad, de belleza, de justicia y sobre todo de felicidad. Y frente a esos deseos, yo quisiera, Padre, y también Susan, que ustedes compartieran también experiencias. O sea, conocemos en el mundo de la ciencia que también existen algunos de esos gigantes de la ciencia con gran intensidad religiosa, como en el caso de Kepler, Pascal,
está Newton, está también Maxwell, entre otros, como también el científico Alexandro Volta. Y creo que ustedes han tenido la oportunidad también de compartir con científicos, tanto con esa creencia y ese reconocimiento de Cristo en todo lo que acontece, como también con ateos científicos. ¿Qué nos pueden decir de estas experiencias? Bueno, pues sin ánimo de apropiarme completamente de la palabra, porque sé que les apasiona. Yo no te voy a dejar. ¿Verdad? Pero es que hacías la pregunta y recordaba, digamos, me llegaban como en lista diferentes experiencias. La primera, que es una de las más recientes, justo en uno de los simposios que estamos ofertando con el observatorio, la primera sesión la abríamos con un sacerdote genetista. Preciosa, digamos, un poco porque el tema era precisamente la idea esta del fin del mundo, que es toda una creencia que mezcla un sentido, un sinsentido, la idea del fin, la idea también del comienzo, y que se tiene por tiempo, ¿verdad?, en las diferentes culturas, y que a su vez dentro de esas culturas podemos contar los discursos religiosos, las propuestas religiosas, ¿verdad? Bellísima la experiencia con este sacerdote, con este hermano de La Salle, para hacerlo más clara la propuesta, en donde totalmente conciliado el discurso entre la fe, ¿verdad? Y cómo a partir de su fe podía dar cuenta a través de la razón y de las herramientas científicas respecto de cómo era el proceso de la vida, cómo se estaba generando también la evolución, como para no decir que también la teoría del evolucionismo está totalmente fuera o excluida a la teoría del creacionismo, ¿verdad? Y me llamaba particularmente la atención las diferentes anécdotas o las diferentes analogías que utilizaba para también hacernos ver cómo uno podía, a partir de los relatos, encontrarle coincidencia a la ciencia, como por ejemplo cuando se hablaba del cromosoma X y Y para generar, pues ustedes saben bien el tema de la vida, y en su primer momento, como podía también llamársele un cromosoma Adán y el otro Eva, pero me llamaba particularmente la atención que no estaba desligado el discurso. Es un poco para el primero. Y lo otro pues también tiene que ver con una propuesta netamente académica, en donde no puedo decir que son los grandes académicos son ateos o que son totalmente confesionales o que tienen pero en su discurso académico llama particularmente la atención que en el reciente desarrollo de las ciencias, por lo menos en las ciencias sociales, no es por nada que estos discursos posen su mirada sobre la religión y el potencial de la religión para guiar utópicamente también a una sociedad. Cuando hablamos utópicamente me refiero a las propuestas sociales en donde, digamos, un mundo mejor puede ser construido también desde acá, ¿verdad? Entonces, cómo la religión puede ser un potencial de cambio, ¿verdad?, de inspiración, como también lo ha sido la política, como también lo han sido otros movimientos, como la religión puede llegar a gestar toda esta clase de cambios. Sin esto querer decir que son confesionales o que son discursos totalmente orientados a una religión, son propuestas que buscan igualmente las bondades de una sociedad. Y ahora, bueno, yo quisiera como referirme a dos aspectos como de experiencia que tuve. Una con una persona que cuando estaba estudiando yo en Europa, esta persona trabajaba en una central nuclear. Y entonces era un ingeniero que estaba metido totalmente en esa central nuclear. Lo conocí porque asistía a algunos cursos que nos daban en la Sorbona. Nosotros estábamos de estudiantes regulares y había otros cursos que era para todo el que quisiera venir. Y ahí conocí a este personaje y resulta que era totalmente ateo. Es decir, para él era el átomo y lo demás no tenía ningún sentido. Y comenzamos a encontrarnos. He de decir lo siguiente: en ese encuentro, muchos encuentros, y luego ya con su familia, sobre todo con su esposa, pues los conocí a los dos. Entonces, él no sabía al principio quién era yo, que yo era sacerdote
católico, franciscano, no, pues tampoco, yo estaba en la Sorbona y bueno, un estudiante latinoamericano que está por ahí. Pero entonces comenzamos a conversar y precisamente la pregunta tuya me parece apasionante en este sentido. ¿Cómo nosotros logramos hacer realmente una gran amistad? En ningún momento pretendimos, ni él convencerme de su aspecto totalmente científico, ni yo, en un principio, después yo comencé a tener como ciertas preguntas, decía, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Será que ya a mí me toca como sacerdote? Entonces, a ver cómo le digo que a ver si se decide por la fe. Pero encontré que en esos diálogos, que fueron muchísimos a lo largo de los años, nosotros construimos no solamente el tema de una amistad, sino que vimos cómo perfectamente podríamos encontrar a Dios sin necesidad de hablar directamente de Dios. Cómo nosotros podíamos prácticamente estar a manteles, cuando estábamos comiendo, por ejemplo, prácticamente sosteniendo una conversación eminentemente religiosa, sin que hubiésemos dicho, se trata de que aquí él se volvió religioso y yo perdí mi identidad religiosa. No. ¿Me captas el tema? Sí, claro que entonces sí. Fue cómo, y yo creo que eso fue parte de la acción de Dios en esas horas y en esos tiempos, era encontrar a Dios metido allí en esa central nuclear, encontrarlo metido en las culturas de las universidades o simplemente en las culturas de nosotros. Padre, le voy a interrumpir. Usted nos dijo hace un momento que iba a hablar de dos casos. Sí. Nos ha comentado el primero, pero nos vamos a ir a unos mensajes. Ya lo ha dicho usted, el encuentro personal con el otro. Ahí acontece Cristo. Ahí se aviva y resucita la fe entre nosotros. Entonces nos vamos a ir a estos mensajes y ya regresamos, porque también desde Ciencia y Fe y Ciencia tenemos mucho que decir acerca del fin del mundo. Ya regresamos. Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Conversatorio, Ciencia y Fe. Continuamos en este interesante conversatorio sobre fe y ciencia, ciencia y fe en esta Semana de la Paz. Confianza en Dios y en su paz. Y hace un momento el Padre Héctor nos estaba contando apasionadamente, como también está la doctora Susan, hablando de sus experiencias con ateos, científicos y también científicos que de una u otra manera reconocen que Cristo acontece en un encuentro personal con el otro y en todo lo que acontece. Padre, usted nos dejó con la expectativa. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso es, lógicamente, también con un científico, esta vez colombiano. No es necesario decir sí. El nombre, pero es un científico que está al lado ya de lo religioso. Es decir, ha sido una persona que muy seria en sus investigaciones, muy puntual en lo que ha propuesto, inclusive con nombres internacionales, pero que no ha dejado de lado su perspectiva religiosa y su identidad religiosa. Entonces, es muy interesante porque los diálogos que hemos tenido, lógicamente, ya no es un científico ateo y un católico como yo, o un sacerdote, en fin, sino dos personas que creemos, pero él desde su ángulo totalmente científico y yo desde mi ángulo teológico, si es posible decirlo así. Y lo interesante del asunto es el siguiente, y por eso traje a colación ambos casos cuando tú me decías, bueno, y experiencias, porque es que igualmente, sin proponérnoslo en los diálogos que teníamos cuando yo iba a la universidad donde él estaba trabajando o en los laboratorios donde él trabajaba, nosotros terminábamos también haciendo un diálogo sobre la ciencia sin divinizar la ciencia, atención, o sobre la cultura sin divinizar la cultura, pero sí encontrando las huellas. Eso es lo que yo quería decir. Como esas, lo que llamamos en teología, y que con todo respeto lo digo a todos los cristovidentes, es esas semillas del verbo. Entonces llegábamos a entender, y esto es el testimonio que quiero dar, cómo este hombre científico
sentía las semillas del verbo, es decir, de Cristo en su ciencia, en su laboratorio. Entonces no era simplemente una propuesta pragmática, es decir, de los resultados, esto es experimentable en mi laboratorio, esto dio esto, sino que él leía, que es el testimonio que yo quiero dar, él leía el paso, si ustedes me aceptan la expresión, el paso de Dios por el laboratorio. El paso de Dios por esas cosas que él estaba haciendo y que no era simplemente la unión de unos elementos químicos o etcétera, sino que sentía que allá. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque me parece que ese punto está muy olvidado. Nosotros creemos a veces que los científicos entonces a su vez están totalmente, como que dice, no encuentran ese paso de Dios por el mundo de la ciencia. Podríamos, si tuviéramos otra oportunidad, lógicamente, hablar de todas estas propuestas que se están haciendo y que, fíjense ustedes cómo este gran científico Hawkins nos ha hecho y que ha chocado en cierto momento, pero que también uno va viendo allí en esa lectura que él está en una gran búsqueda de allí qué está pasando. En todo este mundo de la gran cientificidad, qué es lo que está pasando y qué significa ser realmente un científico. Me encanta esta experiencia también que nos comparte, padre, porque si bien con este científico se nos lleva a reflexionar a cada uno de nosotros como a través del asombro del trabajo en sí, de lo que va descubriendo en su laboratorio, a través también de la belleza, se puede llegar a reconocer esta presencia, este misterio de Dios. Qué lindo que hubieras tocado el tema, porque ya el tiempo va corriendo rapidísimamente y tú tienes que hablar. Y ese es algo que a mí también me apasiona, pero es desde esa línea de Ratzinger y Benedicto XVI, y es cómo nos está proponiendo recuperar la teología de la belleza. Es decir, todo ese sentido de la belleza y de la felicidad. Porque en el fondo, cuando uno dice, bueno, y entonces la evangelización, ¿en qué consiste esa evangelización y cómo la vamos a aterrizar? Uno dice, Jesús de Nazaret nos vino a proponer felicidad, nos vino a proponer belleza, nos vino a proponer alegría. Y en ese sentido es cuando uno encuentra que el hombre y la mujer se sienten plenos, como que dice, se sienten realizados en la propuesta que Jesús les hace, allí se ha hecho un trabajo evangelizador. Es decir, que ese hombre se sienta feliz porque encontró a Jesús. Esa felicidad es una expresión de evangelización y por lo tanto de encuentro entre todos los que de una u otra forma están buscando certezas. Muy bien, vamos a pasar a otro plano también de este conversatorio y lo dejábamos antes de los mensajes, y es que también desde ciencia y fe, desde fe y ciencia, fe y razón, tenemos que dejar muy claro a nuestros cristovidentes, porque lo mencionaba la doctora Susan en el primer segmento cuando mencionó esto de las culturas mayas, cuando hay ese diálogo también abierto, intercultural, y se comenta hoy en día que se puede llegar al final del mundo. Desde la cultura maya se dice, en este año, diciembre, hay un día que ellos están colocando una fecha, pero ellos también han justificado como las catástrofes, tragedias, guerras, no solo en Europa, en el Medio Oriente, sino también en nuestro país, que se están dando, de una cultura de la muerte, también son síntomas de que se está acabando, de que se está llegando al final del mundo. Y en este conversatorio queremos llegar también a dar ese mensaje de esperanza, de cultura de paz. Doctora Susan, ¿qué decir en cuanto a todo este panorama? Pues, ¿qué decir? Es una pregunta muy, muy ambiciosa, muy difícil. Yo encaminaría tal vez una opción de respuesta, no puedo dar más que una opción de respuesta, sobre interpretar toda esta clase de acontecimientos como esa búsqueda que también siente el ser humano de dar fin a su sufrimiento. Es decir, esta no es la primera vez que un discurso o que una propuesta religiosa o que un movimiento ideológico o religioso puede llegar a decirnos que en tal momento se acabará el mundo, ¿verdad? En esta oportunidad, pues bueno, le tocó a los mayas, ¿verdad? En cierto tiempo le tocará al mundo judío. En tiempos pasados, pues bueno, ya se han anunciado cualquier cantidad de veces. Y lo que más llama la atención es que además de que se genera un movimiento mediático cultural acerca de cómo va a ser el fin del mundo, y entonces hay películas y llega el 2012 y cosas por el estilo,
sino que también hay toda una idea de necesidad humana respecto del fin del sufrimiento. Si es que acaso solo con el fin del mundo se acabará el sufrimiento que cada persona lleva en cuanto a la materialidad de la historia, ¿no? La enfermedad, la pobreza, aquello de lo cual uno desde la razón no puede dar cuenta, y es porque el hombre sufre. Ahí se acaba el discurso también científico para poder explicar por qué existe todo esto, ¿verdad? Porque existe el mal en la historia, cosas por el estilo. Entonces, esa creo yo es la idea de por qué un movimiento como esto puede llegar a tener tanta acogida. No obstante, más allá de decir si va a pasar o no va a pasar, creería yo que la opción es simplemente no perder la esperanza. Realmente, más allá de estos discursos, es cómo nos ratificamos o cómo nos reafirmamos en la postura de la esperanza en nuestra vida cotidiana. Puede ser este diciembre, puede ser dentro de un siglo, pero mientras pasa eso, lo importante es no desfallecer en lo que se cree y en la esperanza. Padre, me parece interesante la respuesta de Susan cuando nos dice seguir con la esperanza. ¿Podríamos decir que nuestra esperanza como creyentes tiene un rostro concreto que es Cristo? Yo creo que, uniéndolo con el tema del famoso fin del mundo, lógicamente yo no creo en que es tal como lo proponen, lógico, ¿no? Y bueno, siquiera hablamos hoy que es, ahora que estamos en octubre, porque no nos quedan sino 2 meses, si no pudiéramos hablar del fin del mundo. No, pero la cosa es esta, hay que acabar con muchos mundos. En el fondo, tenemos también que aprender a acabar con muchos mundos. Ese mundo del egoísmo, ese mundo del odio, de la retaliación, de la falta de transparencia, de la falta de respeto, de tolerancia, etcétera. Todo eso hace parte como de las búsquedas de nosotros, y eso no se logrará sino a partir de un gran sentido de la esperanza. Y no podremos decir que sea una esperanza solamente cristiana, no, también científica, por supuesto. Entonces no es solo que nosotros digamos, no, es que la esperanza es como del rango de lo religioso, y entonces la ciencia, no, lógicamente que la ciencia también tiene muchísimos manejos de esperanza interesantísimos. Entonces a tu pregunta yo diría, indiscutiblemente nosotros tenemos que ver que como creyentes en Jesús tenemos una esperanza activa. No es una esperanza pasiva, y esperando simplemente que se acaben las cosas. Es una esperanza activa, es decir, yo en qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar, cómo entiendo ese encuentro con Jesús para que de esa manera nosotros vayamos acabando con muchos mundos que nos sobran, que nos estorban, y que en el fondo Jesús mismo nos está diciendo, tienes que deshacerte de esos mundos que te impiden acercarte al proyecto que yo te estoy proponiendo, que es el proyecto del Evangelio, y que en el fondo, indiscutiblemente, aunque muchos no lo quieran ver, volviendo sobre el tema del diálogo con la ciencia está también en ese proceso, en esa búsqueda, porque de lo contrario sería absurdo. No es simplemente buscar una cosa para encontrar el sinsentido, es buscar para encontrarle sentido a la propia existencia, y la ciencia lo está haciendo. O sea que en el fondo la ciencia nos da conciencia, nos forma conciencia de sentido, de decir, bueno, yo para qué estoy aquí, por qué estoy aquí, y de dónde vengo y para dónde voy. Entonces, si la ciencia me da conciencia, la fe igualmente me propone un camino consciente hacia nosotros como cristianos, hacia la propuesta que Jesús de Nazaret nos ha hecho. Bastante retador también toda esta propuesta que ustedes ya nos hacen con sus respuestas, y sobre todo en este último momento cuando usted dice, Padre Héctor, entonces la ciencia nos provoca a tener conciencia, ¿no es cierto? Pero como también a la autoconciencia de cada uno, de tener muy los pies en la tierra y la mirada en el cielo, también desde nuestros contemplativos. Usted que es franciscano, yo quiero aprovechar, nos quedan 5 minutos de programa, pero quisiera también aprovechar como y pasando ya a otro plano, porque ya dijimos fin del mundo ya, podríamos hacer un programa muy interesante también, sí, desde nuestra fe, dedicarlo a esto, pero qué bueno dar también un mensaje a nuestros cristovidentes como desde la contemplación, desde la naturaleza también se puede llegar a Cristo, a ese encuentro con Él.
Sí, gracias por la pregunta, porque lógicamente estamos ahora en octubre, apenas hace 3 días estábamos celebrando la fiesta de San Francisco de Asís, pero ¿quién es Francisco de Asís para el mundo? Yo creo que hay que sacar a ese Francisco leyenda, el Francisco en donde lo centramos en que le hablaba a los pajaritos y que calmó el globo de Gubbio y que tal. Yo creo que ese Francisco es mucho más para el mundo. Es un hombre que se ganó el corazón del mundo. ¿Por qué se lo ganó? Porque es un hombre, yo diría que es un sabio de lo terrenal, ¿cierto? Que no tiene como nostalgias de paraísos perdidos, de cosas de anteriores. Es un hombre que mira hacia adelante, que es el proyecto de Dios. Y en ese sentido, yo creo que Francisco de Asís para el mundo de hoy, en las búsquedas que nosotros tenemos, es un hombre que sigue siendo muy vigente, por muchos aspectos. Mira, es un hombre que entendió cabalmente que no es simplemente el hecho de respetar el animalito y la hormiguita y esto, sí, eso es muy bonito, pero es que entendió que es respetarlo porque respetando el mundo y respetando la naturaleza te estoy respetando a ti. Te estoy respetando a ti, estoy respetando a la humanidad. Porque en ese mismo sentido, entonces hace la propuesta de que nosotros estamos en un caminar, en un proceso, en un itinerario, pero que para él logró entender, y esto yo creo que es hermoso, que el mundo es un lugar de salvación. Que el mundo es un lugar de salvación, no es un lugar de condenación, que el Señor nos colocó en el mundo para salvarnos, y en el mundo nos estamos salvando a pesar de todas las dificultades que tenemos. Y entonces yo terminaría diciéndote a tu inquietud, vamos encontrando un Francisco que aprendió a abrazar el leproso. ¿Recuerdas que cuando el proceso de conversión, él abrazó un leproso? ¿Qué abrazó en el leproso? Y yo diría lo que su corazón rechazaba. Entonces, aquí hay una lección muy grande. A nosotros hoy nos están diciendo, y el mundo nos está diciendo también, ¿qué estás abrazando tú? Muchas veces nosotros tenemos mucho espanto, mucho miedo a abrazar lo duro de la vida. Hay que aprender a abrazar lo difícil de la vida. Hay que aprender a abrazar lo que el corazón rechaza, y cuando uno abraza, eso realmente descubre que también Dios está presente en ese abrazo. De manera que eso es como mi respuesta a la inquietud que tú presentabas de Francisco de Asís para hoy. Claro, sobre todo porque estamos concluyendo en este conversatorio que fe y razón van de la mano, y desde esa parte contemplativa de San Francisco de Asís también nos queda muy claro cómo desde ese asombro por la creación, él no se queda ahí en el bello firmamento, en la florecita, él va más allá. ¿Y quién ha creado esto? Y sabes una cosa que con relación a tu pregunta que olvidé decírtelo, es que ¿quién es un contemplativo? ¿Quién es un contemplativo o una contemplativa? A mi modo de ver, y habría muchas posibilidades de definirlo, alguien que ve el mundo con los ojos de Dios. Como nuestro lema. Por acá eso me acordé. Cristovisión. Entonces, me acordé del lema de Cristovisión, porque un contemplativo no es alguien que está mirando para el cielo. Es alguien que está mirando el mundo con otros ojos. Está contemplando, está recreándose en el mundo con otros ojos, no con los ojos del que destruye el mundo, con los ojos del que simplemente consume en el mundo, con los ojos del que se aprovecha del mundo, sino cómo ve Dios al mundo, cómo nos ve a nosotros, en ese sentido. Y por eso queremos concluir para cada uno con la siguiente pregunta, y es: ¿cuál es su deseo para el año de la fe? Obviamente desde la ciencia y la fe, ¿cuál es el deseo que tiene? Bueno, creería yo que rápidamente 3 cosas. La primera, que pudiésemos comprender mucho más que la fe y la razón tienen un asidero común en la cultura, y que la fe es cultura, y cuando decimos es, lo decimos bajo el significado de que la fe construye cultura y que la fe también construye memoria histórica. Entonces eso en cuanto a cultura es totalmente necesario para construir todo un año de fe, el tener claro en dónde también tiene su raíz la fe. Una segunda precisión sería que el diálogo tiene que estar totalmente abierto, no solo entre las religiones, sino también entre las diferentes disciplinas y entre las diferentes ciencias, y ciencias que tienen un quehacer cotidiano en la vida de un creyente.
de un ser humano. Y finalmente pensaría yo en que nos pudiésemos acercar unos a otros sin la pretensión de que porque optamos por alguno de los dos caminos somos mejores que el otro, teniendo en cuenta que en ocasiones no queremos decir que todo aquel que se declara ateo significa que haya optado por el camino de la razón. Y eso es algo que hay que desmitificar. Así como no todo el que ha optado por el camino de la fe significa que ha renunciado completamente a pensar o a reflexionarse o a dar cuenta de su propia fe. Serían las cosas que yo referiría. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Dos cositas para no profundizar en tres. Pero si tenemos tiempo, estamos fascinados. Yo creo que nuestros cristovidentes también. Es esto, Tranquilo. que entendamos fundamentalmente, lógico, nosotros como creyentes, que fe, el tema fe, no se puede quedar solamente en decir yo creo. Porque a veces es muy fácil, y este mundo actual, posmoderno, nos está queriendo decir, no, simplemente diga usted, ¿cree en Dios o no cree en Dios? En el fondo, yo les digo a ustedes y a los cristovidentes, en el fondo, guardando todas las proporciones y con todo respeto, casi que sería tan fácil decir creo en Dios como decir no creo en Dios. Lo complicado, lo complejo es qué compromiso tengo yo con mi fe. Ese compromiso, ese encuentro con una persona, porque yo no me estoy encontrando con unos libros, yo no me estoy encontrando con unas doctrinas, yo no me estoy encontrando con unas ideas o unas ideologías. Yo, como creyente en Jesús, me estoy encontrando con una persona. Y es allí, en ese encuentro. Yo vengo hablando mucho de ese tema, de esa teología del encuentro, de esa cristología del encuentro. Cómo nosotros, desde el encuentro con Jesús, realmente somos personas que podríamos perfectamente hacer una propuesta de construcción de paz, de construcción de unidad, de construcción de respeto profundo entre nosotros. Entonces, con base en ese encuentro, yo diría, el segundo aspecto, definitivamente, no tengamos miedo. Y yo le diría a todos los que nos están escuchando, no le tengamos miedo a dialogar con otras personas que piensen, crean distinto a nosotros. Lo importante es que tengamos una posibilidad de diálogo y una posibilidad de identidad entre nosotros mismos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, queridos cristovidentes, también sigan fieles a ese llamado de aprender desde nuestra fe a dar razón de nuestra fe. Palabras del Padre Héctor. Y de verdad les damos las gracias por estar con nosotros en esta Semana de la Fe. Recordemos, confianza en Dios y en su paz. Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Conversatorio. Ciencia y fe. No tiene nada que ver, de que la fe es algo muy privado, en donde yo creo para mí personalmente, y que yo simplemente estoy en unos templos, en unas iglesias, y que entonces el tema de la fe es como para ese ámbito. Y entonces nos han querido como vender la idea, así sencillamente lo diría, de que esa fe no piensa, no tiene una razón y no da unas razones de por qué piensa, por qué cree. Y entonces yo pienso a mi vez que es fundamental el que veamos cuál es ese encuentro, para qué ese encuentro y qué está buscando cada uno, porque todos estamos buscando, todos estamos en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de certezas, digámoslo así, pero que en un momento determinado no podríamos verlas como si fueran dos caminos totalmente distintos. Claro, y también para la doctora Susan, desde esa experiencia tan maravillosa que viven desde el observatorio, entre las diferentes religiones y culturas, sobre todo para América Latina y el Caribe, me imagino que también usted ha sido testigo de que van de la mano. Claro, indudablemente, pues no podemos echar en saco roto la discusión un poco histórica, que también tiene hechos materiales en donde definitivamente se separó la razón de la fe, y que precisamente al día de hoy muchas de esas discusiones son las que han permitido o alimentado que ese desbalance se mantenga en la sociedad, ¿verdad?
pero no podemos desconocer que tanto la fe como la ciencia son dos caminos de producción de conocimiento. Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Conversatorio, ciencia y fe. Queridos cristovidentes, una cordial bienvenida a este panel donde vamos a hablar de ciencia y fe. Para muchos, la ciencia y la fe no están unidas. Para otros, como en el caso de Albert Einstein, la ciencia sin la religión está coja. La religión sin la ciencia está ciega. También tenemos reconocidos científicos que viven una experiencia profunda de Cristo desde su profesión. Pero también hay ateos científicos. ¿Qué decir acerca de fe y ciencia, ciencia y fe? Hoy aquí, en este panel. Por eso les doy una cordial bienvenida y quiero saludar a nuestros invitados, que es un honor y un privilegio tenerlos acá en nuestro canal Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Ellos son la doctora Susan Rodríguez Rodríguez, acá la tenemos con nosotros, es magíster en estudios religiosos de la Universidad de San Buenaventura, coordinadora del Observatorio de la Diversidad Religiosa y las Culturas. Y también nos acompaña el padre Héctor, quien es también doctor en Teología de la Universidad Católica de París y doctor en Historia de las Religiones, también en la Sorbona de París, pero además es director. Uno a través de un método científico como es la ciencia, otro a través de la experiencia como es la fe, ambas igualmente válidas, pero también igualmente complementarias para lo que quiere decir la experiencia humana. Eso es algo que uno encuentra en las diferentes propuestas religiosas que se viven en la diversidad de América Latina y el Caribe. Y lo acaba de decir la doctora Susan, la fe como experiencia de vida. No podemos, diríamos, padre, reducir la fe a un discurso, a una teoría como tal. También hoy en día hay mucho relativismo. Se da el caso del reduccionismo de la fe, solo a la parte de expresiones religiosas, del rezo, de vivir los sacramentos, y la vida va por otro lado. Hay una dicotomía que día a día se está dando, pero que desde la fe y la razón se nos propone ser más conscientes de celebrar nuestros sacramentos y llevarlos a la vida. Hay algo que con tu pregunta me recuerda, si es esto. Yo a lo largo digamos, del estudio que he venido haciendo y sobre todo de la experiencia que he tenido en la vida con los universitarios, con todos los docentes de educación, específicamente de educación religiosa escolar, con muchas otras personas con quienes he tenido contacto, ateos incluso, y por supuesto personas del mundo de la no creencia. Y es esto, mira, que me parece importante para todos los cristovidentes, es a partir de la propuesta que el Papa Juan Pablo II nos hacía, de que definitivamente una fe que no tenga raíces en del Departamento de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal de Colombia. Una cordial bienvenida para ustedes. Muchísimas gracias. Esta invitación realmente para nosotros es muy importante que Cristovisión cuente con nosotros y agradezco esa invitación que nos han hecho. De igual manera, muchísimas gracias por esta invitación, además con un tema supremamente sugestivo e interesante que me imagino va a ser bastante atractivo durante la sesión. Claro que sí, para todos nuestros estudiantes que en esta Semana de la Fe quieren formarse, educarse, sobre todo entre fe y ciencia, y por eso vamos a comenzar en este primer segmento. ¿Para qué el diálogo entre ciencia y fe? Bueno, realmente el tema que ustedes han elegido es extraordinario, porque en algún momento podríamos pensar que se trata de asuntos como para que personas de por allá lejos, digamos, grandes científicos o grandes teólogos los aborden. No, es un tema que a todos los que decimos creer, es decir, a todos los que estamos aquí en este mundo, nos tienen que interesar. ¿Por qué? Porque el problema de ciencia y fe, razón y fe, culturas y fe, no puede ser un tema, digámoslo como tú dijiste hace un momento, dividido. Lo apasionante de esto es que nosotros indiscutiblemente necesitamos entender
y superar, creo yo, aquella visión que se ha venido manejando hace ya varias décadas, por no decir muchísimos años, de que la fe y la ciencia no son las culturas. Es una fe, yo no puedo citar el texto exacto, pero es una fe infielmente vivida. Es una fe que no tendría una propuesta para el mundo. ¿Por qué? Porque la fe, nosotros como cristianos, nosotros tenemos que hacer una propuesta de una fe aterrizada, ¿cierto? No puede ser una fe en el aire, simplemente decir, bueno, sí, yo creo, y ya quedarnos un poco como aquellas otras épocas donde decíamos que uno tenía la fe del carbonero, ¿recuerdan ustedes? Claro. No, yo creo que hoy nosotros tenemos que decir, la fe, mi fe, nuestra fe, debe tener raíz en las culturas. ¿En dónde estoy? Estamos en América Latina, estamos en Colombia, estamos en situaciones concretas que nos llaman a que esa fe aterrice. Entonces, si nosotros estamos en Colombia, en este momento estamos frente a una gran expectativa frente al proceso de paz. Esa fe, ¿cómo va a proponérsele al pueblo colombiano desde la búsqueda de la paz? Entonces no es una fe solo para la iglesia, solo para la sacristía o para que yo ore así. Muy bien, eso hace parte de la expresión de la fe, pero es que tenemos que decir, bueno, esta fe nace de la cultura y esta cultura está urgida de algo. ¿De qué está urgida la cultura colombiana? De paz. ¿De qué está urgida la cultura colombiana? De reconciliación. ¿De qué está urgida de qué están urgidas? Porque no es una sola cultura, son varias culturas dentro de Colombia. Entonces estamos necesitando que realmente ese